Entonces, como les dijo Gabriel, mi nombre es Cristian Pérez, yo trabajo en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, y la verdad es que me he dedicado la gran mayoría de mi vida profesional me he dedicado a la urgencia, desde el punto de vista práctico, haciendo clínica y en los últimos años desde la academia, ¿ya? Y desde la academia fue donde nos asociamos con la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, SOCHIMU, y creamos la división de enfermería la misma. Así que siempre ligado a la urgencia. Primero, para contextualizar en el triage, tenemos que definir qué es lo que es el triage, ¿ya? El triage es una palabra francesa que significa clasificar, seleccionar o escoger. Y este es un método que se utiliza universalmente dentro del área de la salud en urgencia, y tiene por objetivo ser un método de selección y clasificación de las personas o de los usuarios en una situación emergente, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza desde hace muchísimos años. Eh, Aquí puse el primer vestigio del triage, que es antes de Cristo, en donde se estimaba si una persona tenía mayor probabilidad de vivir o morir según la gravedad de sus lesiones, si eran causadas por flechas o por lanzas, ¿ya? Esa fue como un primer vestigio de clasificación. Después de eso, nos saltamos ya en lo más serio a 1793, en donde el padre del triage, el barón Dominique Larrey, francés, de las guerras napoleónicas, por primera vez utilizó ya un poco más el concepto acuñado de triage. Después de eso, en 1860, ocurrieron los primeros estudios de triage tras la guerra civil en Estados Unidos. Después de eso, se inició como concepto en cirugía de guerra en Francia, y se construye el concepto de Trier, ¿ah? Que es la palabra original de clasificar, para después, en los años 60, en Estados Unidos, ingresar esta forma de clasificar a los hospitales. Todo lo que vimos antes del año 64 tenía relación con medicina prehospitalaria, con medicina de guerra, con atención en la calle, podríamos decir. Y desde el año 64 en adelante, tomaron este modelo de selección y lo llevaron al hospital, ¿ah? Obviamente haciendo modificaciones que más adelante vamos a ver. Y lo hicieron principalmente porque en los años 60 en los Estados Unidos se comenzaron a modernizar los servicios de urgencia y comenzamos a tener mayor especialización dentro de los mismos. Por lo tanto, teníamos mayor resolutividad. Y al tener mayor resolutividad, aumentó el número de consultas, ¿ya? Y por ese motivo se introdujo el triage intrahospitalario, básicamente, entre muchas otras cosas. Y después de eso, se comenzaron a generar desde el año 93 en adelante los modelos de triage que son modernos, más conocidos. Dentro de ellos está en el año 96 el modelo Manchester y en el año 99 el modelo ESI, el cual nuestro país adoptó como modelo desde el año 2017. Y por último hay un modelo que se usa bastante, bueno, es muy local porque se usa solo en España, pero está muy unificado y muy bien aplicado, que se llama SET, ¿no? O Sistema Español de Triage. Entonces, ya sabiendo un poquitito de qué es lo que es el triage y como la evolutividad que ha tenido, vamos a ver el triage prehospitalario, y para eso lo mejor es situarse en un caso, ¿eh? Y el caso que yo les voy a proponer es que a las 7:15 se generó un accidente en la autopista del Sol, en el kilómetro 45, el cual involucra un bus interurbano, un camión y dos autos. Es una mañana de invierno con una densa niebla. Se activó el personal de emergencia, bomberos locales, carabineros, personal de autopista y ambulancias locales, y las unidades avanzadas de ambulancia estiman arriba en 25 minutos. Los primeros respondedores informan múltiples víctimas de distinto sexo y edad, fallecidos, atrapados, heridos graves y leves, y estiman aproximadamente 40 personas involucradas. Así más o menos es como se ve la escena, que en esta foto ya está intervenida, pero este fue el accidente. Si se dan cuenta, esto es algo real, ¿eh? Esto apareció hasta en las noticias hace hartos años ya. Obviamente los datos de pacientes fueron aportados por mí, no son pacientes reales, ¿eh? Solamente nos tomamos del caso.
Entonces, a través de esta situación, debemos saber que existen siempre 4 tipos de pacientes. Los primeros son los que van a morir, haga lo que haga, ¿ya? Los segundos son los que se benefician mucho con poco. Los terceros son los que pueden morir a pesar de todos los esfuerzos que hagan. Y por último, están los que no requieren que yo me preocupe por ellos inmediatamente, ¿ya? Y estas son las premisas que tiene la clasificación de pacientes. Cuando usted va a hacer triage, tiene que tener muy claro que van a haber personas que van a fallecer, haga lo que haga, ¿ya? ¿Por qué? Porque la lógica que vamos a seguir viendo más adelante, se van a dar cuenta que la persona que es el triage primario, que es el primer respondedor, el primero que llega a la escena, tiene la labor de ordenar la escena para las personas que vienen después. ¿Mm? Entonces, para esta situación, los primeros respondedores fueron testigos, parceleros y una unidad militar que está muy cerca del lugar donde ocurrió el accidente, ¿ya? Y ellos son quienes realizan la primera clasificación de los heridos. Entonces, vamos a ver que en este triage, este es un triage utilizado en incidentes de múltiples víctimas. De hecho, lo pueden encontrar también, no como triage prehospitalario, sino que también lo pueden encontrar como atención de incidentes de múltiples víctimas, en donde debemos optimizar el recurso cuando la situación supera la capacidad de los respondedores. Y esa es la clave de decir, ¿cuándo nosotros tenemos que aplicar triage en el prehospitalario? Cuando nuestra capacidad es superada por la cantidad de pacientes que tenemos. O sea, si tenemos una persona o 2 personas involucradas en un accidente y alguno de ellos no presenta algo de gravedad, probablemente no tengamos que hacer triage, ¿eh? O sea, no tenemos que hacer triage. Esto es cuando realmente vemos superado nuestra capacidad respondedora. Implica decisiones importantes basadas en información parcial, o sea, en la foto que usted le saca al paciente en el momento. Y su aplicación conlleva un conjunto de procedimientos que son súper sencillos, rápidos, repetitivos y continuos. Dentro de los fundamentos del triage, existen 2 principios básicos, ¿ya? El primero es salvar el mayor número de vidas y el segundo, hacer un uso óptimo de los recursos disponibles. O sea, trabajar con muy pocos recursos, la verdad. Y los objetivos del triage son establecer estas prioridades asistenciales, o sea, dándole prioridad a quién debe irse primero, realizar maniobras críticas, que solamente usted va a realizar 2 maniobras críticas cuando hablemos de triage primario, y dejar constancia de lo realizado, o sea, que exista un registro para que otro pueda identificar al paciente, pero además un registro que permita la trazabilidad posterior al accidente y yo poder hacerle seguimiento a este paciente que atendí en el triage primario. Y por último, pasar al siguiente. Entonces, vamos a ver que existen 3 tipos de prioridades asistenciales en el triage. La prioridad inicial es la priorización en el rescate y traslado al punto del siguiente triage. Y aquí un hecho muy importante que les tengo que mencionar. Cuando hablamos de triage prehospitalario, hablamos que existen 2 triages prehospitalarios. El triage primario y el triage secundario. Nosotros nos vamos a enfocar aquí en el triage primario, que es el que realiza el primer respondedor, quien llega primero a la escena, ¿ya? El triage secundario, si quieren más adelante podemos hacer otra clase de eso, pero el triage secundario obedece a la atención de un equipo de salud establecido en atención prehospitalaria para hacer una selección, categorización y evacuación de este paciente a un centro hospitalario, ¿ya? Lo que nosotros vamos a ver acá es el primer respondedor. Entonces, esta prioridad inicial asigna categorías que pueden ser por color y prioridad o por símbolo y prioridad. La verdad es que la mayoría de las veces encontramos el color o el símbolo juntos en el sistema de registro, que se lo voy a mostrar más adelante. Entonces, el triage básico es realizado por cualquier personal involucrado en el incidente de múltiples víctimas con preparación en soporte vital básico, o sea, tiene que saber BLS. Se denomina primer triage, se realiza en el lugar donde ocurre el accidente, que se denomina zona caliente, y el objetivo es marcar una priorización inicial, asignando un código.
¿ya? Esto tiene que ser súper rápido. Y busca reducir la confusión inicial, dinamiza el proceso de la atención de los pacientes y, por supuesto, despeja la escena, porque uno se mete a la zona caliente, que es el lugar más peligroso de la escena, rápidamente selecciona y egresa a esos pacientes del lugar a un lugar que es más seguro, que es la zona templada. ¿Mm? Y por supuesto que esto impacta muy positivamente en la sobrevida de los pacientes. Existen muchos métodos de triage básico. La verdad es que son todos súper parecidos. Todos contemplan que pueden ser realizados por personas que no necesariamente son personal de salud o profesionales de la salud, sino que por personas que tengan formación en soporte vital básico. De hecho, los militares, por ejemplo, trabajan mucho en el tema de triage prehospitalario, en el tema del triage básico. Y el método con el cual nos vamos a quedar nosotros, el cual les voy a mostrar, porque uno es el método más ampliamente utilizado en el mundo, es el método START, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos vemos enfrentados a esta respuesta prehospitalaria, en un evento de múltiples víctimas, tenemos muchas cosas que influyen. No solamente está el accidente, ¿ya? No solamente está la gente herida, sino que además tengo prensa, tengo curiosos, que es la famosa familia Miranda que se pone a mirar. ¿Ah? Antiguamente se llamaba familia Miranda, hoy día se llaman Casanoticias. Que son las personas que están ahí con su celular grabando, mandando ahí a Chilevisión el video, pero no hacen nada. No nos otorgan una ayuda finalmente. Y esos son los famosos curiosos. Tenemos un caos probablemente antes de que lleguen los equipos. Tenemos riesgo de otras víctimas, tenemos riesgo de que personas que no están en una situación crítica puedan caer en una situación crítica, ya sea por la condición de salud, por el tipo de accidente, como también puede ser por el escenario en el cual se encuentran. Eh, las múltiples organizaciones a cargo, vamos a ver que en un accidente múltiples víctimas van a llegar carabineros, bomberos, PDI, Defensa Civil puede llegar, OSCA puede llegar, eh, y tenemos que organizarnos para aunar los esfuerzos y poder dar una mejor atención. Y eso cuesta bastante muchas veces. Habitualmente en los incidentes múltiples víctimas, el que lleva la batuta es el equipo de salud. Y por supuesto el manejo fuera del ámbito hospitalario, que nos entrega una complejidad también, porque hay insumos, hay recursos con los cuales nosotros no contamos en el prehospitalario, y eso en parte limita la sobrevida en algunos casos. Entonces, ¿cómo se organiza una catástrofe? Una catástrofe, en base a todo lo que les dije anteriormente en la diapo anterior, eh, para organizarla debe existir un puesto de mando multiinstitucional con líneas jerárquicas de las distintas organizaciones, el SAMU, los bomberos, carabineros y otras brigadas, que van a tener objetivos claros y se van a dedicar a cosas distintas. Y todos deben subordinarse al objetivo prioritario del manejo de múltiples víctimas. ¿Ya? Habitualmente, como les digo, es salud quien lleva la batuta en el tema del manejo general. Y rescatar a la mayor cantidad posible de víctimas, asegurándole su viabilidad durante el proceso y ofreciéndole las mayores posibilidades de sobrevida libres de secuelas. Entonces, en la organización del escenario, existen perímetros de seguridad o áreas de trabajo. Tenemos la zona verde, que es la zona de acceso y tránsito de vehículos de emergencia. Tenemos la zona naranja o templada, que es el área de trabajo sanitario, donde está el puesto médico avanzado y el puesto de mando multiinstitucional, que ahí vamos a ver qué es lo que hacen, como en un dibujito. Y por último, la zona roja o zona de impacto o zona caliente, es el lugar donde ocurre el evento y donde están las víctimas a la espera del rescate y donde vamos a hacer el triage primario. Más o menos esto es una zona de trabajo. Como pueden ver aquí, tenemos la zona de impacto, en donde ocurrió el accidente. Tenemos, si se dan cuenta, a carabineros que nos van a otorgar seguridad a nuestro perímetro, desde separando la zona verde de la zona naranja. En la zona de impacto es donde entra el equipo de primera respuesta a hacer el triage primario.
desde donde egresan estos pacientes a la zona naranja, a un puesto médico avanzado en donde se vuelve a realizar un triage que se llama triage secundario, en el cual se toman signos vitales. También existen muchos modelos, pero principalmente es un triage que utiliza equipamiento, ¿ya? Y el equipamiento básico es el que me permite tomar control de signos vitales, es hecho por profesionales de la salud, y este triage es el que ordena la evacuación. Por eso aparece aquí una ambulancia y un helicóptero. Entonces me dice hacia dónde va a egresar este paciente, ¿ya? Y existe otro puesto que es el puesto multiinstitucional, ¿ya? En donde se congregan los carabineros, los bomberos, el equipo de salud para ordenar el escenario completo, ¿ya? Más o menos así es como se ve. Aquí existe otro dibujo que no aparece con los colores, pero lo importante que vean aquí es que existe la zona caliente, ¿cierto? En donde o la zona roja en donde se hace el primer triage. El paciente es egresado hacia una zona naranja o zona templada, en donde se realiza el segundo triage, que es el triage secundario, y después de eso el paciente egresa a un hospital. Se dan cuenta que el puesto médico avanzado no aparece dentro de la zona de rescate, ¿ya? Lo importante es que entiendan que exista una cadena. Aquí tenemos otro dibujo también, en donde tenemos la zona caliente, ¿cierto? La zona tibia y la zona fría. Lo importante es que ustedes comprendan ya cómo se ordena el equipo de salud para poder entrar a un escenario. Probablemente cuando uno llega a un escenario desde siendo personal de salud, va a llegar una vez que ya esté un poco armado el tema y alguien haya hecho triage. Probablemente carabineros puede haberlo hecho, ¿ya? Que tienen entrenamiento en eso. Y como les decía, si se dan cuenta por acá, está el puesto de mando, está el puesto de mando multiinstitucional, ¿cierto? Tenemos bomberos, tenemos ambulancias que están fuera de porque nos están sacando a la gente del escenario, y también tenemos equipos como bomberos, por ejemplo, que están en la zona caliente, securizando la zona caliente o ayudándonos a extricar, a sacar a los pacientes que están atrapados. Entonces, en lo que respecta a la priorización ahora, ya, olvidémonos de las zonas, ¿no? Solo vamos a hablar de priorización. Existe un sistema internacional de priorización que se aplica a todos los modelos de triage básico. Y ese modelo es por colores. Tenemos el color rojo, que son las personas que requieren manejo inmediato e impostergable y tienen la primera prioridad de traslado. Tenemos el color amarillo, que es la segunda prioridad, que requieren un manejo urgente y cuyas personas no corren peligro las primeras 2-3 horas. Después tenemos el verde, que son pacientes que pueden desplazarse por sus propios medios o apoyados en otros, y que presentan lesiones leves o signos y síntomas que no requieren atención inmediata. Y este tratamiento puede ser diferido un par de horas, hasta 6 horas. Y por último tenemos los que no tienen prioridad, que son los negros, y que son las personas que están fallecidas o que tienen alguna lesión incompatible con la vida. El modelo que les dije que vamos a revisar es el modelo STAR, un modelo creado en Estados Unidos. Es un modelo que es muy sencillo, es el mayormente utilizado en el mundo, asigna prioridades según funciones vitales, evalúa 4 cosas: marcha, respiración, estado mental, y higiene capilar, pulso. Tiene una sensibilidad alta, una especificidad también alta, y demora muy poco en aplicarse, entre 30 segundos y 1 minuto aproximadamente por víctima, ¿ya? Y aquí nuevamente les vuelvo a recalcar, cuando uno realiza triage básico, triage primario, no se puede quedar pegado con el paciente, ¿sí? Porque tiene que tratar de abarcar el mayor número de personas posible. Este es el algoritmo del triage STAR. Voy quemando etapas, me voy haciendo las preguntas, ¿eh? Primero veo qué personas deambulan y obedecen órdenes. Entonces a esas personas que deambulan y obedecen órdenes yo las saco de mi zona roja
y estos son los pacientes verdes. Después de eso, evalúo el esfuerzo respiratorio, los que se quedan en la escena. Si el paciente no respira, voy a hacer una de las dos maniobras permitidas, que es despejar la vía aérea, ¿ya? Si el paciente, al despejar la vía aérea, y vamos a hablar aquí de, si yo no tengo ningún elemento externo, lo voy a hacer solamente haciendo hiperextensión, o sea, elevando el mentón, maniobra frente-mentón. Si tengo elementos como, por ejemplo, vamos a ver más adelante que uno puede tener una mochila para hacer triage primario, esos bolsos cuentan con cánulas orofaringeas, cánula Mayo. Entonces, ese es el otro elemento que yo puedo utilizar para despejar la vía aérea. Perdón. Entonces, si no respira, y si al despejar la vía aérea, elevando el mentón o utilizando una cánula Mayo, no responde, el paciente es negro y tengo que pasar al siguiente. Ahora, si el paciente respira al reposicionar su vía aérea, rojo. Ahora, si el paciente respira sin ningún problema, me paso a la pregunta número 2, que me pregunta sobre la valoración de la frecuencia respiratoria. Si el paciente tiene más de 30 o menos de 10 respiraciones por minuto, es rojo. Si el paciente tiene entre 10 y 30 respiraciones por minuto, me paso al siguiente ítem, que es valorar la circulación. Si el paciente tiene pulso radial o carotidio no palpable, ¿ya? O llene capilar insuficiente o no tiene llene capilar, es rojo. Y aquí viene la segunda maniobra que yo puedo realizar, que es intentar el control de hemorragia. ¿Cómo intentamos el control de hemorragia? Inicialmente con presión. Si usted cuenta con un equipo de triage, estamos hablando de este bolso que están hechos para hacer triage, estos bolsos traen torniquetes. Usted pudiera aplicar un torniquete en una lesión exsanguinante, sin ningún problema, ¿ya? De hecho, los torniquetes por muchos años fueron mal vistos, ¿ah? Fueron muy denigrados los torniquetes. De hecho, por un tiempo no se utilizaron, pero hoy día nuevamente están desde la 9ª edición del PHTLS que se recomienda el uso del torniquete para el manejo de la hemorragia exsanguinante. ¿Ya? Y hay ahí todo un tema con los torniquetes que probablemente a quienes ya los capacitaron, o si no los capacitaron, los van a capacitar en el tema del control de hemorragia. El segundo punto de la circulación, como les dije, primero vemos si tenemos pulso radial o carotidio o llene capilar. Si no lo tenemos, es rojo. Podemos controlar la hemorragia, que es el segundo procedimiento que podemos hacer. Después de eso, si es que el paciente tuviera pulso palpable, nos vamos a valorar el estado de conciencia. Si el paciente tiene alterado el estado de conciencia, es rojo, y si no tiene alteración del estado de conciencia, es amarillo. Y eso es el triage START, nada más que esto. La verdad es que uno lo ve como medio simple, pero cuando uno está en la vida real, cuesta aplicarlo. Tiene que estar súper, súper mentalizado en la pregunta y en la respuesta, y en no quedarse estancado en un paciente. Ya vimos las zonas de trabajo, ¿cierto? Una vez que usted realizó el triage primario egresa a los pacientes al triage secundario, ¿ya? Entonces saca a los pacientes de la zona caliente. Y estos pacientes se dirigen a un lugar que se llama puesto médico avanzado, con las víctimas ya clasificadas, y este segundo triage se fundamenta en la medición de los parámetros fisiológicos. Necesitamos equipamiento para poder hacerlo, ¿ya? Y este sí lo efectúa personal sanitario. El triage avanzado analiza las otras dos prioridades del triage, que son la prioridad de tratamiento ante un mismo nivel de prioridad. O sea, decir, tengo dos pacientes rojos, ¿cuál se va primero y por qué se va ese primero? Y la prioridad de traslado. Tras el tratamiento, ¿quién debe evacuarse y cómo debe hacerlo? Por ejemplo, si tengo dos pacientes rojos que tengo que evacuar ahora ya,
y tengo disponible la ambulancia y tengo disponible el helicóptero. La ambulancia me va a llevar a este paciente a un hospital local. El helicóptero lo va a llevar a un centro especializado del trauma, como por ejemplo la Puerta Central. ¿Cuál elijo para qué paciente? Y esa es la prioridad de traslado. Existen muchos modelos de triage avanzado, Meta, Homepuch, OTAN, hay un triage que es especial para quemados, el triage SACO, SAFE, muchos, pero todos se basan en la misma prioridad de medición de parámetros fisiológicos para tomar una decisión. ¿Ya? Entonces, nuevamente, recapitulando, vamos a tener una zona en donde va a ocurrir un accidente, con una zona caliente, que aquí definen como área de rescate, en donde voy a realizar el triage básico, que lo realizan los primeros respondedores, los primeros que llegan a la escena, y vamos a aplicar un modelo de triage que me va a clasificar por color, ¿ya? Que este sistema universal que les decía de clasificación, por color a los pacientes, los voy a egresar a una zona más segura, que es la zona templada o la zona naranja, que aquí denominaron área de socorro, y en esta zona yo voy a realizar un segundo triage, que aquí denominaron triage de estabilización, ¿ya? Que es el triage secundario, en el cual también voy a aplicar un modelo que me va a medir constantes vitales, y este modelo me va a dar una prioridad de evacuación a estos pacientes. ¿Ya? Oye, no me había dado cuenta que tenía una carroza fúnebre el dibujo. Y por último, llegamos al hospital. ¿Cuáles son los materiales para hacer triage básico? Idealmente estos. ¿Ya? Un tarjetón que tiene, puedo poner el nombre o puedo poner si es masculino o femenino solamente, puedo poner domicilio, puedo poner dónde estoy, ¿ya? Y puedo poner algún dato importante que me permita hacer trazabilidad posterior en este paciente. Y tiene etiquetas. Si se dan cuenta, aparecen los colores, pero además aparece un símbolo. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hacer la clase, yo les dije que esta clasificación se hacía por símbolos o colores? Bueno, aquí están los dos. Entonces, estas etiquetas, la gracia que tiene es que uno las puede ir cortando. Si el paciente es verde, dejo la etiqueta completa. Si es amarillo, saco la etiqueta verde y me queda el amarillo. Si es rojo, saco la etiqueta del amarillo y me queda el rojo. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y este tarjetón tiene la particularidad de darme dos utilidades. La del frente, que es para hacer el triage básico, y la de atrás, que es para hacer el triage secundario. ¿Por qué? Porque puedo marcar las lesiones, puedo tomar los signos vitales, entre otras cosas. ¿Ya? Y aquí tenemos unos chalecos amarillos ahí que dicen triage, evacuación, para ir ordenando y que la gente reconozca quién hace cada cosa. Aquí están los tarjetones, ¿ya? Si se dan cuenta, este es el mismo tarjetón que les mostré anteriormente. Este es un tarjetón un poco más grande, pero que cumple exactamente con la misma lógica. La primera lógica es para el triage primario, la segunda es para el triage secundario. Signos vitales, marcar lesiones, trazabilidad del paciente, ¿ya? Acá tenemos también forma de marcar al paciente en el triage básico. Podemos marcarlo con un sticker de color en el tórax, en la frente, o en un lugar que nosotros definamos, con un plumón. Aquí estamos más artesanal, porque el plumón lo que va a hacer me va a permitir hacer el triage secundario y a lo mejor poder anotarle sobre eso el control de signos vitales. Acá tenemos una muñequera, ¿ya? Que se pone en la muñeca, ¿cierto? Y me permite sacar como stickers para ir colocándoselo al paciente. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, esa muñequera sacó este sticker rojo, ¿ya? Y identificó al paciente en el abdomen. Así se ven. Este es otro tipo de muñequera, de testigo que me va a mostrar dónde voy a dejarlo en el paciente. Habitualmente eso se utilizan en la mano, que es como un free pass así. Y la gracia que tiene es que viene marcado con el registro para tomar presión arterial, frecuencia cardíaca, entonces yo solamente voy a mirarle la mano al paciente.
Aquí tenemos equipos para hacer triage, para delimitar las áreas. ¿Ya? Nuevamente lo mismo, tenemos la muñequera, tenemos conos, tenemos implementos que nos ayudan a la clasificación más fácil. Aquí tenemos separadores para separar las áreas, que nos delimiten las áreas. Y acá tenemos, cuando tenemos un poquito más de recursos, esta es una foto que me facilitó un amigo que se llama Álvaro Armijo, que también nos ayuda de repente a hacer clases, que él es el enfermero jefe de la unidad de rescate clínica Las Condes, un gran amigo, y él nos mostró estas fotos del triage secundario. Ellos así arman el puesto médico avanzado, como aparece aquí. Entonces, ocurrió la zona de catástrofe, ¿cierto? Y egresamos los pacientes hacia este lugar, y si se dan cuenta, ellos ponen estas carpetas en el piso para poner a los pacientes en el piso según el color que tienen, ¿ya? Y eso simplifica mucho el trabajo. Y cada uno de los lugares, cada una de las carpetas de los colores, tiene un monitor y una mochila para poder hacer el control de signos vitales y estabilizar al paciente antes del egreso. Nuevamente lo mismo en relación a la evacuación. Aquí nos vamos a referir solamente a este punto entre la zona naranja y la zona verde, que tiene que ver con la evacuación, y aquí es donde debemos tener contacto permanente con el centro regulador del SAMU, que es quien nos va a ayudar a derivar a los pacientes al lugar correcto, o al lugar que podamos, al lugar donde tengamos cupo. Y esto lo que hace finalmente es evitar que los centros hospitalarios que están cercanos a nosotros del accidente colapsen, ¿ya? Porque muchas veces se egresa todo al mismo lugar y finalmente se van a volver a estancar y no van a poder dar la prioridad de atención que corresponde. Por ese motivo siempre tenemos que tener a alguien que esté contactado con nuestro centro regulador, en este caso del sistema público, que es el SAMU, para poder ordenar el egreso de los pacientes. Hay algunos aspectos éticos que también están dentro de la atención de múltiples víctimas. Cuando nosotros estamos frente a una catástrofe, perdemos el balance entre la necesidad y los recursos disponibles, lo que hace muy difícil dar cuidado inmediato a veces a personas que tienen situaciones de gravedad. Por lo tanto, el triage está implícito. Dentro del triage prehospitalario hay muchos aspectos éticos implícitos, porque alguien nos pudiera de repente culpar de que nosotros no atendimos diligentemente a alguien. Y por eso hay que pegarse tanto al protocolo, al algoritmo. Hay que tener la cabeza fría frente a eso. Cuando el triage es requerido, siempre es obligatorio cumplir con los derechos humanos como norma de derecho internacional humanitario, según se trate de algún evento natural o antrópico. De repente van a haber personas que me van a decir, no, yo no quiero una atención, ayúdela a ella, y estoy viendo que esa persona tiene una hemorragia exsanguinante, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, para poder salvarle la vida también. Se debe respetar el consentimiento informado si alguien no quiere atenderse, aún en eventos masivos, y el triage, como les dije anteriormente, siempre debe basarse exclusivamente en los criterios de asistencia que están previamente establecidos. O sea, yo no me esperaría que frente a un paro cardiorrespiratorio en un paciente en una zona caliente, la persona que está haciendo el triage básico se detenga a hacer compresiones torácicas. Puede sonar fuerte lo que les digo, pero la prioridad del triage es salvar el mayor número de vidas, abarcar el mayor número de pacientes. Y si paso al siguiente y clasifico ese como negro, voy a tener más posibilidades de abarcar más. Así que irse a negro depende de ti. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Dejo abierto para que pregunten. Entonces, acá sí tenemos una duda. Ya. Dice, no entendí bien, ¿qué se hace en el caso de que acaba de mencionar? ¿A qué se refiere específicamente? ¿Qué caso? En el caso del paro cardiorrespiratorio, Tamara, ¿sí? Ya. Sí, dice que sí. Tamara, mira, lo que pasa es que, como les dije en el triage básico, la prioridad es abarcar el mayor número de pacientes. ¿Ya? Entonces, yo no me puedo detener en un paciente si tengo múltiples víctimas. Por lo tanto, si en la evaluación que yo hice de
esfuerzo respiratorio, la persona no está respirando, yo reposicioné la vía aérea y sigue sin respirar, no me puedo quedar pegado en esa persona dándole ventilación asistida. ¿Por qué? Porque ya hice la única maniobra que puedo hacer para el manejo de la vía aérea, que es reposición. Si a la reposición no funcionó, tengo que seguir. ¿Ya? Si usted se encuentra en la zona y evidentemente veo que una persona está en paro cardiorrespiratorio sin necesidad de aplicarle el triage, cuando uno ya tiene carrete en el cuerpo, uno logra reconocerlo inmediatamente. Yo no espero que alguien haga la secuencia completa del BLS y llegue a hacer compresiones torácicas. O sea, en este mismo paciente que le digo, por ejemplo, que el paciente no ventila, voy, le tomo el pulso, según la secuencia del BLS, ¿cierto? No tiene pulso y me quedo pegado con ese paciente haciendo RCP básico. Eso no lo puede hacer. Y ese paciente inmediatamente pasa a ser negro. ¿Ya? Por eso es que en el triage básico hay que tener la mente fría. Porque clasificar a alguien negro puede significar que tenga usted un familiar al lado, puede significar que tenga mayor presión y claramente no es fácil uno tomar esa decisión. Pudiendo saber que si esa persona estuviera en un hospital, claramente tendría otras posibilidades, porque tiene otros recursos. ¿Ya? Siempre tiene que volver a la base. La prioridad del triage inicial o del triage básico es abarcar el mayor número de personas. ¿Ya? Y si sería negro también. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Pensando que muchas veces nosotros vamos a estar en zonas quizás más rurales, donde muchas veces en la carretera se genera este tipo de accidentes, sin quizás mucho apoyo de personal. ¿Qué tips quizás nos podrías dar para apoyarnos también en la gente, en los curiosos que estén ahí? Quizás, obviamente, no para hacer el triage mismo, teniendo nosotros clara nuestra pega, pero quizás pensando en ayudarnos a delimitar zonas, a asegurar un poco quizás la escena, a mantener a la gente fuera de esta zona de atención. Que en el fondo quizás desde tu experiencia nos podría dar como tips para apoyarnos en la gente que quizás no sabe quizás lo que tienen que hacer, con tareas anexas, por así decirlo. Sí. Mira, la verdad es que una de las cosas que uno utiliza como en la calle es utilizar a estos curiosos. Entonces, si yo soy personal de salud o tengo entrenamiento en triage básico y me veo enfrentado a un incidente de múltiples víctimas, probablemente yo le pida a un espectador que llame a la ambulancia. Y le dé la indicación así como súper clara, le diga, oye, necesito que llames al 131 y digas que hay un incidente de múltiples víctimas con 50 personas aproximadamente. Y ahí yo ya gano tiempo para poder empezar a hacer el triage. Los curiosos me pueden servir para ayudar a sacar a las personas de la zona caliente, obviamente considerando los riesgos. Uno nunca debería exponer a las personas, debemos recordar que la zona caliente, que es donde uno hace el triage primario, es la zona más peligrosa. Entonces hay que evaluar el riesgo. Si es que el riesgo me permite que me ayuden a sacar a personas a un lugar más seguro, lo hacemos. Si es que, por ejemplo, una persona verde, porque acuérdate que los verdes los saco de la escena, si una persona verde me puede ayudar a posicionar la vía aérea de una persona que no ventila, y reposicionando la vía aérea, esa persona ventila, la dejo reposicionando la vía aérea. ¿Ya? Entonces tengo que tratar de buscar el mayor acomodo. Ahora, aquí es súper importante que lo que yo les presento en parte es como en condiciones ideales. Pero la verdad es que si nosotros nos vamos como a zonas extremas, no estamos en condiciones ideales. Y la verdad es que a quien le toca hacer la pega del triage, habitualmente es alguien que es un bombero, un carabinero,
y no podemos instalar un puesto médico un puesto multiinstitucional, porque no tenemos recursos. Entonces, creo aquí que tenemos que tratar de ocupar los recursos disponibles de personas. Como te digo, yo creo que egresándolas de la zona caliente para segurizarlas, o haciendo estos procedimientos de compresión o de posicionamiento de vía aérea, que son los dos procedimientos que tú puedes hacer en el triage básico. Y una vez que termines de hacer el triage, volver a quien tú crees que puede requerir más atención. Perfecto. Los primeros auxilios psicológicos, mira, se están introduciendo dentro del triage secundario. Dominique pregunta también, en caso de haber muchas personas con etiqueta roja, ¿hay alguien ¿Ya? recomendando que las personas con etiqueta amarilla no empeoren su estado de salud? Ese es triage secundario. Si tú estás en el triage primario, egresas al triage secundario y el triage secundario reevalúa. Esa es la gracia del triage secundario. ¿Y reevalúa cómo? Reevalúa con control de signos vitales, reevalúa con constantes, reevalúa con equipo. Y tentativamente también estabiliza pacientes, o sea, también trata. Probablemente le instale una vía, le ponga un suero, las cosas que tú puedes hacer en el prehospitalario, ¿ya? Y los primeros auxilios psicológicos, triage secundario cada vez está siendo más importante ese tema, ¿ya? Pero triage básico, no, olvídalo. En el triage básico, la mayor importancia es abarcar el mayor número de pacientes, ir por un pasillo, avanzar fuerte y derecho. De hecho, por eso tú te tienes que demorar tan poco, entre 30 segundos y un minuto, porque tienes que abarcar, ojalá, todos los pacientes. Hola, buenos días. Mi nombre es Valentina Carrasco. Tengo una duda. En caso de que la ambulancia se demore en llegar y como el caso que dieron recién, haya muchos pacientes con etiqueta roja y otros con etiqueta amarilla, ¿se vuelve a hacer el triage hasta que llegue la ambulancia? ¿O una vez hecho se deja todo así? Mira, teóricamente una vez hecho se deja todo así, lo que no quita que tú puedas cambiarle la categoría a un paciente. ¿Ya? Ahora hay que comprender que en los incidentes de múltiples víctimas estamos hablando de incidentes en los cuales la capacidad de respuesta se ve muy superada por, por el número de pacientes. Entonces, la verdad es que la mayoría de las veces cuando tú tienes múltiples víctimas, o sea, estamos hablando de 40, 50, si te demoras un minuto por paciente, son 50 minutos. O sea, es un tiempo en el cual ya vas a tener una ayuda secundaria, ya sea de salud o de otras personas que llegan. ¿Y quiénes son esas personas? Habitualmente carabineros y bomberos. Entonces ellos te pueden ayudar a egresar, a sacar a estos pacientes rápidamente del lugar. ¿Ya? Pero sí pasa que muchas veces uno tiene que recategorizar. Sofía pregunta, ¿hasta qué punto varían las decisiones según la cantidad de heridos? ¿A qué se refiere con la pregunta, Sofi? No la comprendo Hola, bien. sí, es que Hola. creí que solamente se podía escribir. No, háblenos. Ya, lo que pasa es que igual no es lo mismo cuando, por ejemplo, hay 40 personas y no hay tantas personas graves, a que si hay pocas, pero están todas, por ejemplo, con rojo. Claro. Entonces, ¿cómo uno sabe la situación, tratando de ser frío y todo, cuándo yo me puedo dar como la oportunidad de poder hacer algo más? Por ejemplo, las compresiones. ¿Hasta qué punto uno puede Cuando usted, como cuando tomar usted decisiones terminó, así? cuando usted terminó de hacer el triage básico, usted podría ir a prestar atención directa a una persona. O Ah, sea, ya. si usted tiene 30 heridos y ya clasificó a los 30 y se dio cuenta que uno de ellos está en PCR, no es loco que usted le vaya a hacer PCR a esa persona. Lo que no le puede pasar es que usted se detenga a hacer RCP en un paciente si es que no los ha atendido a todos. Ya, Pero muchas gracias. Sí, ya, gracias. ya.